Dios les bendiga a mis hermanos y mis hermanas, qué bueno que nos acompañan en esta tarde un poco fría, ¿verdad? Ya ahora sí ya nos llegó el invierno. Y pues yo le invito que ahí desde su casita, a lo mejor con un cafecito, ahí acostadito, ¿verdad? Juntamente nos acompañe para estar llevando este estudio que hemos estado viendo ya hace algunos meses, ¿verdad? Que hemos estado viendo acerca de la verdadera fortaleza. Y hemos visto varios puntos, varios hábitos que la hermana nos ha estado compartiendo de cómo es que podemos llegar a ser mujeres verdaderamente fuertes. Estos temas realmente van un poquito más encaminados a la mujer cristiana, ¿verdad? Porque siendo cristianas tenemos todavía que dar un poquito más de nosotras, y la hermana nos ha estado enseñando 6 hábitos. El 6º hábito que vimos esta semana pasada, vimos manténgase firme. Hemos estado viendo que las mujeres de Éfeso escuchaban muchas enseñanzas de diversas corrientes y les gustaba mucho aprender, pero el problema es que ellas aprendían pero no ponían en práctica. Y otro problema es que revolvían, ¿verdad?, lo que aprendían con lo de la Biblia. Y no podemos mezclar la verdad con la mentira, porque entonces nos vamos a hacer bolas y no vamos a llegar a ningún lugar. Y ahora vamos a empezar a ver lo que se llama el problema de la falsa ciencia. Vamos a orar para dar inicio. Padre, te damos gracias en esta tarde. Mi Dios, yo te pido que tu presencia nos acompañe, que tú quites toda palabra torpe de mi boca, que me des gracia y sabiduría para compartir tu palabra. Yo te pido por mis hermanos y mis hermanas que se dan cita, Señor, a estudiar junto con nosotros tu palabra, que tú les bendigas y les guardes y que tu Espíritu Santo les guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, vamos a ver lo que es el problema de la falsa ciencia. Los falsos maestros habían inundado la iglesia con ideas políticamente correctas, pero teológicamente erróneas. O sea, revolvían lo que era política con cosas bíblicas y se alineaban más con la cultura que se volvía más atrayente en lugar. Dice, sin lugar a dudas, eran grandes oradores y muy cautivadores, populares y provocativos. Pablo indicó que las enseñanzas que estos maestros promovían se habían extendido en toda la comunidad cristiana como gangrena. Entonces ya vimos, ¿verdad?, que ahora en nuestros tiempos mucha gente sigue escuchando buenos oradores que tienen mucha palabra, ¿verdad?, pero que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, y todo eso lo revolvemos y lo traemos a la iglesia. Ese tipo de pensamientos venimos y los traemos a la iglesia. La información falsa no es benigna, puede ser extremadamente peligrosa, en especial cuando está relacionada con cuestiones de vida y muerte. A veces creemos que no es tan malo, ¿verdad?, escuchar otras doctrinas. Yo he escuchado de personas que van a la iglesia cristiana, pero reciben en su casa estudios de las iglesias de los testigos de Jehová, o que están recibiendo estudios de los católicos. Entonces, lo que va a pasar ahí es que usted se va a revolver con todo este tipo de enseñanzas, porque cada quien va a defender su punto de vista. Y la palabra de Dios nos enseña que no debemos de hacer esto, porque entonces vamos a caer en los problemas de la falsa doctrina. Estas falsas doctrinas se abrirán paso en la congregación, como en la congregación de Éfeso, que destruyeron a los oyentes y trastornaron su fe, algunos, ¿verdad?, alejándose cada vez más de la vida piadosa. Y finalmente muchos abandonaron su fe. Esto pasó en Éfeso. Empezaron a oír otras doctrinas, a escuchar otras doctrinas, hasta que terminaron apartándose de la verdadera fe. Las ciencias falsas en los últimos tiempos. Pablo en su primera carta de Timoteo expresó explícitamente
que inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas se infiltran en la iglesia en los últimos tiempos. La doctrina engañosa va a estar infiltrada, sobre todo en estos tiempos, ahora en la iglesia. Desde antes, ¿verdad?, se infiltraba, pero ahora con mucha más razón. ¿Por qué? Porque vemos que el día del Señor se acerca y el enemigo busca cualquier oportunidad para engañarnos y hacernos desistir y hacernos desviarnos de la verdad. Según Pablo, estamos viviendo tiempos difíciles y lo que hacemos que sean terribles no es la tribulación ni la persecución que enfrentan los cristianos, sino los problemas de la falsa ciencia, de una clase que está llena de inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Esta falsa ciencia engañosa surge desde adentro de la comunidad cristiana y conduce a muchos a la perdición. Estas falsas ciencias no van a surgir solamente del mundo, sino van a surgir, dice Pablo, de adentro de la comunidad cristiana. ¿Y sabe cómo surgen? Nosotros estábamos mirando una serie, una película de era un joven que quería servir a Dios, y este joven, según en su iglesia no le daban participación, y este joven buscaba servir a Dios y traer a las almas y hablarles a las personas de Jesús, pero este hombre se desesperaba porque el pastor no lo ponía a hacer las cosas. Así es de que él, en rebeldía, se fue de su iglesia y empezó a levantar una iglesia. Y esa iglesia que él levantó, empezó a ir mucha gente, pero él le estaba dando una doctrina que ya se encarrilaba más a estar haciendo milagros, ¿verdad? A pedir dinero. Y dice la película que era el hombre más rico de la iglesia de... ¿Cómo se llama la iglesia? Universal. La Iglesia Universal. Este hombre fue el que creó la Iglesia Universal y se hizo bastante rico. Usted puede decir, sí, le habló a la gente de Dios, pero empezó a hablarle de lo que él pensaba, de las cosas que él se imaginaba, y se fue en rebeldía de su iglesia a levantar una iglesia. Y esto puede pasar por las ciencias, por las falsas doctrinas, ¿verdad? Pablo siempre advirtió que en la iglesia habría personas que se opondrían a la verdad. Predijo que ésta estaría repleta de falsedad, la cual sería difícil contener y controlar, y que muchos pueblos de Dios saldrían heridos y muchos hasta destruidos. Siempre ha habido personas que han promovido las falsas doctrinas. Sin embargo, el tiempo de la venida de Cristo ahora está mucho más cerca. Estamos en la recta final de los últimos tiempos y los problemas continúan agrandándose. Existe una gran presión sobre los cristianos a fin de modernizar las enseñanzas, la historia de la iglesia sobre la moralidad, sobre el matrimonio, sobre el género, sobre el significado del pecado y la salvación. Existe una gran presión sobre la iglesia, sobre los creyentes, en que los creyentes nos tengamos que amoldar al mundo. Y existe una presión de tal forma que muchos pastores, muchos líderes cristianos han caído en este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque ven la necesidad. Por ejemplo, hay hermanos pastores que ven que su iglesia se vacía, que su congregación es muy poca. Empiezan a hacer ciertas cosas para atraer a la gente, cayendo en la mundanalidad, cayendo en darle el deseo a la gente de hacer lo que ella quiere con tal de que estén en la iglesia. Hay pastores que han convertido los templos como si fuera un antro, que han convertido los templos en lugares de juego, ¿verdad? Con tal de que vengan los jóvenes, con tal de que las cosas... Y nos amoldamos, o muchos se quieren amoldar
a hacerlo del mundo para atraer a la gente. Y esto no es así, sino que debemos de ver que la iglesia no se tiene que amoldar a lo que el mundo está demandando. La moralidad, el matrimonio, el género, ¿verdad? Como muchos se ha visto ahora que están autorizando, ¿verdad? O legalizando que dos personas del mismo sexo se casen, o que se pueda dar el aborto. A muchos pastores están prohibiendo hablar o aconsejar a alguien que sea homosexual. Si usted aconseja a algún homosexual, usted puede ir a la cárcel en algunos lugares. Así es de que es bien importante que nosotros no nos amoldemos al mundo. Hemos presenciado el surgimiento de numerosos maestros cristianos que se han alejado de la verdad y se llevan con ellos a decenas de fieles. Se han amoldado a muchos pastores a seguir la corriente del mundo, que terminan llevándose a personas que de verdad quieren seguir al Señor, terminan engañándolos también. Porque a veces las personas estas defienden tanto su punto de vista que termina compartiéndole a la otra persona, que también termina creyendo lo mismo. Y lo hacen ya con el pensamiento de lo que están diciendo es verdad. Ellos mismos se creen su propia mentira. Las mujeres de Éfeso eran tan débiles que además de no poner en práctica el conocimiento recibido, sino que tampoco eran suficientemente fuertes para darse cuenta si debían aplicarlo o no. O sea, estas mujeres aprendían, pero al mismo tiempo no tenían el discernimiento espiritual de saber si lo que se estaba diciendo, si lo que le estaban enseñando era falso o era verdadero. Por eso a lo mejor ni lo aplicaban, porque no tenían ni idea si era lo correcto o era lo incorrecto. Deseaban ser mujeres. Si deseamos ser mujeres verdaderamente fuertes, necesitamos desarrollar convicciones sólidas sobre la verdad. Usted debe de saber qué es la verdad y resistirnos con firmeza a ser persuadidas con la falsedad. Necesitamos tener discernimiento. Las hijas de Dios, las verdaderas mujeres fuertes, debemos de tener discernimiento. Es muy importante, porque cuando el predicador esté hablando algo, su espíritu y el Espíritu Santo le va a decir: es mentira lo que está diciendo. Si usted está en otra parte que no es su iglesia, ¿verdad?, que se está compartiendo otra enseñanza, usted se va a dar cuenta que eso no es correcto. Es importante que desarrollemos ese discernimiento. El conocimiento verdadero y saludable. Dice la hermana que es bien importante tener ese conocimiento verdadero y saludable. Pablo utilizó 11 veces la palabra griega que significa doctrina, enseñanza, instrucción, y habló sobre la sana doctrina 5 veces. Y le dijo a Timoteo: ten cuidado de tu conducta, de tu enseñanza. Es bien importante que si usted se está congregando en alguna iglesia, tenga cuidado de cómo es su conducta y cuál es la enseñanza que usted está recibiendo, cuál es la enseñanza que usted está aceptando. Pablo dice que tenemos que ser tan astutos, tan inteligentes de reconocer lo que es verdad y lo que es mentira. La doctrina es lo que usted cree acerca de Dios, del mundo, de usted misma, cómo vivir, y lo que está mal, lo que está bien, y lo que todos tenemos una doctrina, todos tenemos algo en que creemos, todos tenemos una forma de pensar de cómo llevar nuestra vida, todos tenemos una forma de pensar que algo está bien o algo está mal. Por ejemplo, para unas personas ciertas cosas están mal y para otras esas cosas que están mal para ellas están bien. Entonces,
la única vara o la única regla que nos va a medir es la palabra de Dios. No podemos, para opiniones, todo el mundo tenemos opiniones. Yo puedo dar mi punto de vista, mi opinión, pero al fin de cuentas lo que más importa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla para medir todas las cosas. Es como comparar un vaso con agua de manantial puro, ¿verdad? Que viene en una botella esterilizada. Usted se sentiría confiado o confiada de tomar esa agua, porque viene en un envase limpio, cerrado. Usted ve el agua y se ve transparente. Pero si usted le dieran agua en un vaso que sabe que lo encontraron en aguas sucias o en el drenaje, usted no bebería de esa agua, porque a pesar de que el agua que está dentro está limpia, pero el vaso está sucio, lo sacaron de ese lugar, entonces usted no bebería de esa agua. El agua de manantial es pura y saludable y va a beneficiar su vida, pero si usted se llega a tomar el agua del vaso que sacaron del drenaje, usted podría enfermarse o hasta morir. Y es lo mismo que pasa con las doctrinas falsas. Cuando usted escucha la enseñanza pura de la palabra de Dios, usted va a progresar, usted va a crecer saludable, usted va a madurar. Pero si usted está escuchando el evangelio que trae contaminantes, usted va a seguir siendo una persona inmadura durante quién sabe cuántos años, no va a crecer. Usted va a seguir siendo una persona berrinchuda o que nomás va a servir a Dios cuando usted pueda, cuando usted quiera. No va a crecer. Usted no va a seguir adelante en los caminos del Señor, porque al llegar la prueba y la dificultad, mejor se aparta. O al primer caso de que el pastor lo exhorte, ¿verdad?, de que no está haciendo las cosas bien, usted se va a ir, porque no va a soportar la sana doctrina, que era lo que mirábamos en el estudio pasado, que muchas de las personas que han llevado la doctrina falsa, que les han enseñado de una manera con contaminantes, no soporta la sana doctrina, porque la doctrina falsa es tan buena para la gente que les dice, no, todo está bien, todo es perfecto, Dios te va a prosperar, Dios te va a cubrir, Dios te va a guardar, Dios te da, pero no hablan de un evangelio que habló Jesús. Así es de que les cae de peso la verdadera palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo que se asegurara que la gente de su iglesia que abrazara la sana doctrina. Es un peso para cada pastor que se asegure de que cada miembro de su iglesia reciba la sana doctrina. Esto es lo que pasa cuando el verdadero pastor desea que su iglesia tenga una buena nutrición, que se esté alimentando sanamente con una palabra sana, no con una palabra añadida, ¿verdad? ¿Y a quién le va a gustar las frutas y las verduras? Muy pocas personas, pero a todos nos gustan las hamburguesas, las sabritas, la comida chatarra, que es lo que espiritualmente mucha gente busca en las iglesias, comida chatarra. En nuestra cultura estamos todo el tiempo expuestos al mensaje de la enseñanza que encontramos en la Biblia. El mensaje que encontramos en la Biblia no es favorable para las mujeres y que es en realidad dañina. Este es el tipo de pensamiento que la gente tiene acerca de la palabra de Dios. Fíjese bien, ¿por qué? Algunos creen que es tóxico alentar a las mujeres a que atesoren la pureza. Si usted habla de que las mujeres deben de ser mujeres puras o atesorar esa pureza, la modestia de una actitud pacífica, de ser modestas, de ser gentiles, que tengan un afecto por el hogar, que tengan la feminidad y el horror de los horrores, que tengan un espíritu sumiso.
Si usted le dice eso a las personas que no conocen de Dios o a los cristianos que están llevando una enseñanza errónea, se alebrestan, ¿verdad? Dicen, ¿cómo? Es que nosotras las mujeres nos podemos liberar, que ya no vamos a dejar que nos pisoteen, es que la mujer no tiene que por qué sobajarse y tantas cosas. Pero ya en muy pocas personas, en muy pocas mujeres existe la pureza, en pocas existe la modestia. A veces nos volvemos presumidas, nos volvemos arrogantes, ya no somos gentiles, ¿verdad? Ya muchas no tienen este afecto por el hogar. Yo he escuchado tantas mujeres decir, ni que fuera tu sirvienta, sírvete tú, ¿verdad? Ni que fuera tu chacha y a mí no me pagan, y que trabajo todos los 7 días, ¿verdad?, de la semana y a mí no me dan tiempo extra. Cosas como estas nos hacen que el mundo nos hace pensar que estamos siendo humilladas, que estamos siendo, ¿qué es lo que promueven las mujeres feministas? Que somos humilladas, que somos maltratadas. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? La palabra de Dios nos enseña que debemos de ser mujeres puras, modestas, ¿verdad? Gentiles, con el afecto al hogar, con sumisión. La Escritura, y solo la Escritura, sin otros contaminantes ideológicos, porque recuerden que estos contaminantes son la ideología o las formas de pensar de otras personas, proporcionan a la enseñanza más sana, vivificante y vitales que podemos recibir. Solamente la palabra de Dios nos proporciona esas enseñanzas vitales que nos van a ayudar a vivir una vida sana, sin los contaminantes de los pensamientos de la vida mundana. Gloria a Dios. Nada más tiene el poder de transformar o de salvar. La sana doctrina nutre a las personas y las vuelve saludables y fuertes. Nada le va a transformar su vida sino solamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder de hacerlo. La palabra de Dios tiene el poder de salvarle, de darle una vida eterna. Cuando otro libro, otros pensamientos, otros predicadores no pueden garantizarle eso. La sana doctrina nutre a las personas y las vuelve saludables y fuertes. Una doctrina saludable conduce a una fe saludable, una actitud y acciones saludables. Mary Cassian está convencida de que todos los fracasos, escuche bien, todos los fracasos y los defectos de nuestra vida surgen como consecuencia de alguna clase de error o deficiencia doctrinal. Lo que está diciendo, acuérdense que la doctrina es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos firmemente. Dice que si nosotros estamos teniendo errores en nuestra vida, es porque algún error, algún defecto doctrinal hay en nosotros. Algo estamos haciendo mal, algo no estamos actuando bien. Por eso es que como resultado estamos teniendo estos problemas. Necesitamos ver qué es lo que estamos pensando o actuando mal. La sana doctrina constituye el fundamento vital para vivir una vida santa, una vida agradable a Dios, ¿verdad? El Señor nos dejó su palabra para que nosotros viéramos cuáles o supiéramos cuáles son sus estándares de calidad, de conducta, de salud, para que nosotros vivamos y andemos en ella. Entonces, ¿cómo puedo saber si esta doctrina es verdadera o es falsa? Sabe que no es tan fácil discernir el engaño específicamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque el engaño tiene una buena porción de verdad y la distinción
es muy sutil y es muy poco evidente, así es de que es difícil de discernir, es difícil de darse cuenta qué es lo verdadero y qué es lo falso. Pero la hermana nos enseña o nos da unos puntos por los cuales nosotros podemos guiarnos para ver si estamos recibiendo una doctrina falsa o una doctrina verdadera. Segunda de Corintios 11:14 dice: Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Si la falsedad fuera fácil de identificar, la gente no sería víctima de ella. Pues no, ¿verdad? Eso es lo que hace que el engaño sea cautivador y peligroso. Es bien importante entonces que sepamos, ¿verdad?, que el engaño es difícil de detectar. Entonces, ¿cómo puedo saber si usted está aprendiendo lo verdadero o lo falso? He aquí algunas preguntas que puede hacerse para evaluar si estas ideas religiosas está escuchando, ¿verdad?, son verdaderas o son falsas. La primera, se basan en la verdad de la Escritura. Cuando un pastor, un predicador, un evangelista o cualquier hermano, ¿verdad?, como le dije, a veces que hermanos en rebeldía se van y hacen sus propias iglesitas, escuche primero si se basa en la verdad de la Escritura. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Pablo le dijo a Timoteo que la palabra de Dios supiera interpretarla, que dijera lo que es correcto, lo que es verdad, porque muchos tienen un pensamiento y adaptan ese pensamiento a la palabra de Dios. Y ese pensamiento lo hacen que encaje a la fuerza con la palabra de Dios. Agarran un texto y lo sacan de contexto para hacer un pretexto. Y la palabra de Dios nos enseña que Pablo le dijo a Timoteo que supiera interpretar la palabra, que supiera leerla, que supiera estudiarla. Las personas que se ve a sí misma como un administrador aborda la Biblia con seriedad, un profundo respeto y un gran cuidado. Un falso maestro no está preocupado por llevar adelante la obra de Dios, solo está interesado en las leyendas, es decir, en sus propias ideas. Quiere usar la Biblia para respaldar sus pensamientos y promover su causa. Hay muchos que usan la Biblia para promover sus pensamientos, para promover lo que ellos creen, lo que ellos quieren que sea, pero no lo que la palabra de Dios dice. Incluso hay iglesias en Los Ángeles, ahora que fuimos, nos dimos cuenta que hay una iglesia cristiana que casa, ¿verdad?, a las personas de ambos sexos, del mismo sexo. Y estas iglesias, para que las personas sigan yendo. La palabra de Dios nos enseña que Dios no se agrada de este pecado. Ama a la persona, pero desea hacerle que se desista del pecado, que deje aparte ese pecado. Entonces, no podemos amoldar la palabra de Dios a nuestros pensamientos para que encaje. 2. ¿Consideran la persona y la obra de Cristo Jesús? Es una pregunta. ¿Consideran la persona y la obra de Cristo Jesús? El diablo no le importa si las personas creen en Jesús. Hay muchas personas que dicen creer en Jesús, pero lo importante es que crean o que sepan bien las cosas que Jesús vino a hacer a este mundo. Muchos lo tienen como un profeta, ¿verdad?, como una buena persona que hizo caridad, que hizo sanidades, y hasta ahí. Y el enemigo no tiene ningún problema con esto. El problema surge cuando las personas saben que Jesucristo es el único camino que lleva a la vida eterna. Porque muchas personas creen que dicen que, como dicen, ¿no?, todos los caminos llevan a Roma. Y aquí no es así. Solamente hay un camino. No todos llevan a Jesús.
No todos llevan al cielo, sino solamente Jesús. Así es de que es bien importante que la gente sepa eso, porque muchas personas creen buscar a Dios, creen hacer las cosas que están haciendo y que van a ir al cielo, pero no es así. La palabra de Dios no dice esto, ni la Virgen María, ni ningún santo, ni ninguna manda, ni ningún pago de algo que yo haga me va a permitir que yo esté en el cielo. Solamente a través de la sangre de Cristo Jesús yo puedo ser salva. Otra cosa que la gente debe saber acerca de Cristo es que un día Él va a regresar y que va a juzgar al mundo, que se van a levantar los muertos, ¿verdad? Y que nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a estar con Él. Esto es lo que la gente debe saber, que hay un fuego eterno al cual debemos escapar. Eso es lo que la gente debe saber. Estas verdades pueden ser molestas para algunos oídos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no les gusta que le hablen del infierno, que no les gusta que les hablen del pecado, que no les gusten que les hablen de ser justos. La Biblia nos enseña que esto debemos de conocer acerca de Jesús. La manera que puede darse cuenta de que se encuentra ante un maestro falso es si proclama a un Jesús diferente que el que describe la Escritura. Si aquel predicador, evangelista, apóstol, lo que sea, está predicando un Jesús totalmente distinto al Jesús que nos predica la palabra del Señor, entonces es un mentiroso. 3. Tienen un antecedente probado. La enseñanza de Jesús está basado en armonía con lo que dijeron los profetas de Dios. En otras palabras, cuando Jesús vino, dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Porque cuando Jesús vino, empezó a andar conforme las enseñanzas que los profetas de Dios ya habían dado. No he venido a anular, sino a darles cumplimiento, dijo Jesús. Y hay muchas personas que quitan todo, ¿verdad?, lo pasado, y ponen cosas nuevas. Por eso dicen, no, que la palabra ya es obsoleta, la palabra de Dios ya es obsoleta. Y ponen cosas nuevas en la Biblia, cuando la palabra de Dios dice, hay de aquel que le ponga y de aquel que le quite. ¿Cómo puede saber si una creencia es verdadera? Examine sus antecedentes. Es lo que le ayudará a discernir. Recuerde que Pablo advirtió que los falsos maestros irían de mal en peor. Entonces usted tiene que ver si esta persona que está compartiendo la palabra está yendo en base a lo que toda la palabra de Dios dice. Si usted lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios, todo es el mismo tema, que Dios nos ama, que Dios nos quiere salvar, que somos pecadores, que necesitamos a Cristo. Todo es el mismo tema y no hay algo diferente. Entonces ahí tiene que haber una relación. ¿Nota la diferencia entonces? Dice, los falsos maestros irán. O sea, un día dirán una cosa, otro día dirán otra cosa, pero los verdaderos maestros permanecerán firmes en las enseñanzas de la palabra de Dios. 4. Las personas que las profesan crecen en santidad. Las personas que profesan la verdad crecen en santidad, y las que no, cada día están peor. Otra prueba que puede ayudar a determinar si una creencia es verdadera es observar el carácter de la persona que lo profesa. Por sus frutos, dijo Jesús, los conocerán. Y la palabra de Dios dice que cuando iban a escoger a un obispo, decía que no sea pendenciero, que no sea dado al vino, que no sea que sea hombre de una sola mujer, respetable, ¿verdad? Se tenían que mirar algunos frutos que este hombre tenía que dar. Incluso si usted observa, muchos de los que son falsos maestros
ahí andan con sus anillos lujosos, sus cadenas, ¿verdad? Espampanantes, porque ellos lo que buscan es el dinero y se les echa de ver lo arrogantes. Yo una vez escuché a uno de estos que decía: yo puedo tomar café en el púlpito y no pasa nada, ¿verdad? Eso es lo que dijo él. Pero esto no es así. La palabra de Dios dice que debemos de tomarla con santidad, con humildad, con respeto. Yo pudiera tomarme aquí un café, una soda, pero sería irrespetuosa. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de hablar la palabra con respeto. Y a estos hombres se les nota en su carácter, ¿verdad? No solo nos dice que lo que queremos oír, como lo hacen las falsas doctrinas, sino que nos desafía y nos transforma. El verdadero conocimiento produce justicia, fe, perseverancia, amor, amabilidad, santidad, paciencia y bondad. El crecimiento que provoca en el carácter es innegable. Espere ver el progreso, no la perfección. Fíjese, en la persona, en el siervo que realmente está buscando la sana doctrina, ese va a crecer en perseverancia, en fe, en amor, en conducta, en amabilidad, en santidad. Va a buscar apartarse de todo lo malo. Pero dice que este crecimiento va a ser tan notable su progreso, pero escuche bien, no la perfección. Perfectos ninguno vamos a llegar. Dice que vamos a ser perfectos cuando Cristo venga por nosotros. Hasta entonces vamos a ser perfectos. Ahorita somos perfectibles. O sea, podemos todavía ser corregidos, ser cada día buscar más la santidad. En cambio, las falsas doctrinas producen arrogancia, producen envidia, avaricia, discordias, insultos, altercados, ofensas. Estas aparentan ser piadosas, pero no tienen poder de piedad. Por el contrario, les dan a las personas permiso para pecar. Las falsas doctrinas le proporcionan a la gente libertad para hacer cosas que la Biblia dice que no deben de hacer. Estos hombres se les nota la arrogancia, se les nota la envidia, la avaricia, las discordias, los insultos. Y tarde que temprano usted los ve cómo es que su pecado va en aumento, de tal forma que lo que hacían en lo oculto se vea a la luz del día. He escuchado últimamente de un predicador, ¿verdad?, que se anda divorciando y que por infidelidad, y es muy, muy conocido en el ámbito cristiano. ¿Por qué? Porque él era un apóstol de estos, de la prosperidad. Porque él estaba buscando su prosperidad. Pero mucha gente, si usted se da cuenta, este hombre era muy, muy conocido porque mucha gente lo seguía. Y mucha gente lo seguía porque le gustaba oír las palabras que ellos decían. Porque no sabían discernir lo que era la verdad y lo que era la mentira. Ahora que ya quedó al descubierto, ¿cómo quedan estas personas que lo seguían? ¿Verdad? 5. Producen una certeza mayor o menor. Un verdadero maestro los anima, formula preguntas acerca de su fe formula preguntas acerca de su fe. Un farsante las anima a cuestionar su fe. Un pastor verdadero, ¿verdad?, te anima a que sigas adelante, a pesar de que caíste, que te levantes y sigas adelante. Pero este hombre los hace cuestionar. Yo recuerdo que este hombre en una predicación dijo que los que no eran hijos de Dios eran pobres. Y que luego se le notaba porque no tenían ropa buena ni zapatos de marca y eran personas pobres. Entonces, este hombre enseñaba a la gente de esta forma. En lugar
de animarlos a creer en la fe, ellos les cuestionaba y decía, bueno, si tú estás pobre, si tú no tienes, es porque no eres hijo de Dios, porque no estás buscando a Dios. Ese era el pensamiento que él infundía en estas personas. Pablo quería que las mujeres de Éfeso maduraran y alcanzaran una fe firme en el conocimiento de la verdad. Pablo les estaba diciendo, aprenden, pero háganlo bien, maduren, sepan lo que es verdad, lo que es mentira, no se dejen engañar. La 6 dice, demuestren el enfoque correcto. Aquel que dice la verdad tendrá un amor genuino por la iglesia, basándose en la escritura. Un siervo del Señor no deberá andar peleando, más bien debe ser amable con todos, ¿verdad? Capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios, corrige, reprende, anima, con paciencia sin dejar de enseñar. Esto es lo que hace un verdadero siervo del Señor. No les deja pasar las cosas de que, ay, bueno, está bien. No les solapa su pecado, sino que le reprende y le anima. Le dice, ¿sabes qué? Está mal que siga siendo inmaduro, está mal que siga siendo de esta forma, sigue aprendiendo de la palabra. Necesita un verdadero pastor, ¿verdad? Que le pastoree, que realmente esté interesado en su crecimiento, no que esté interesado en su diezmo, en su ofrenda, en lo que usted pueda aportar para la iglesia. Nuestro lema aquí es que las personas crezcan de tal manera que lleguen al cielo y no llenen la iglesia, porque podemos tener una iglesia a reventar de puras personas que no tienen ni idea de quién es Dios. Lo importante es el crecimiento, y cuando las personas crecen, dan fruto y permanecen. Jesús advirtió que los que promueven la falsedad se acercarían como lobos disfrazados de ovejas, que usarían palabras suaves y lisonjeras, o sea, sería una persona barbera. Ay, sí, ¿verdad? Todos hemos conocido a alguien así. Ay, no, qué bonita estás, ¿verdad? Qué bonito te queda eso. Pero puras mentiras. ¿Qué pasa con las mujeres cuando les decimos al esposo, ¿cómo me veo? Y el esposo, ¿verdad? Porque la ama o le tiene miedo, le dice, te ves preciosa. Porque a veces a los pastores, por no querer decir la verdad a los hermanos, por tener el temor de que, ay, se va a ir de la iglesia, o ay, se va a sentir, se va a enojar, se vuelven lisonjeros y empiezan a endulzarles los oídos. Provocan discusiones y generan discordias a primera vista. Sus palabras suenan admirables y persuasivas, pero engañan a los ingenuos. A estas personas que no conocen la palabra de Dios, que no tienen discernimiento, las van a engañar. Dan la impresión de ser muy amables mientras apuñalan con la daga por las espaldas a los fieles. Asimismo, se complacen en la caída de los demás. Va a haber personas que la van a abrazar, le van a dar el beso, la van a saludar de que, ay, te extrañé, te amo, pero por atrás van a estar encajándole la daga. Y eso sucede en el ámbito cristiano, lo digo por experiencia. Pero usted se da cuenta quiénes son ese tipo de personas. Si usted tiene ese discernimiento, si usted tiene la enseñanza verdadera, usted se da cuenta quiénes son esas personas. Los maestros populares les habían vendado los ojos. He aquí algunas pautas que puede identificar que alguien está promoviendo una doctrina falsa. ¿Tenemos tiempo? ¿No? Así de que, bueno, ya se nos acabó el tiempo. No se pierda estos puntos, están muy interesantes. Vamos a ver para la próxima semana estas pautas que puede identificar
que alguien está promoviendo una doctrina falsa. Así es de que no se lo pierda para el próximo martes a las 6 de la tarde. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a desarrollar ese discernimiento, saber, mi Dios, qué es lo verdadero y qué es lo que es falso. Que obres en cada vida de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan descubrir, Señor, y guiarse, Señor, bajo tu dirección, bajo tu palabra. En el nombre de Jesús nos despedimos de este tiempo, mas nunca de tu presencia. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y los veo el próximo sábado. Próximo martes.